Su Biblia, vamos en esta mañana a compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios es para todos, para la iglesia que está reunida en esta mañana, para las personas en las redes sociales, para personas, para amigos que no conocen de Dios. La palabra del Señor es la que nos direcciona, nos da una dirección, nos da un propósito en la vida. Quiero compartir la enseñanza en esta mañana bajo el título 4 maldiciones que nos roban la bendición de Dios. No me vaya a malinterpretar este mensaje, no vengo a maldecirlo, vengo a enseñarle a la luz de la palabra lo que nos roba la bendición de Dios. 4 maldiciones que nos roban la bendición del Señor. Pero usted dirá, ¿cómo yo, siendo cristiano, puedo estar bajo maldición si he recibido a Jesucristo como mi Salvador? ¿Cómo, siendo yo cristiano, puedo estar? De repente hay maldiciones que no he quebrantado, maldiciones que me siguen atando a no disfrutar mi vida cristiana como Dios quiere, a no disfrutar mi vida cristiana a plenitud. Jesucristo pagó el precio en la cruz por todo su bienestar, por su salvación, por sus finanzas, por su salud. O sea, todo nos dio el paquete completo en la cruz. De repente hay cosas que ignoramos, que nos limitan, nos impiden vivir plenamente en bendición. Dios quiere que vivamos completamente bendecidos, pero es necesario ver algunos puntos que nos pueden estar robando la bendición y nos damos cuenta, o de repente no identificamos y nos hacemos preguntas: ¿por qué no estoy viviendo mi vida cristiana como debe de ser? ¿Por qué tengo ataduras? ¿Por qué tengo ataques? ¿Por qué tengo muchas dificultades? Aunque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, pero eso es parte de la vida cristiana. Dios quiere que vivamos en bendición a plenitud de lo que Él, del precio que Él ha pagado en la cruz. Vamos a ver 4 maldiciones que nos roban la bendición de Dios. Número 1, la maldición de no obedecer la palabra del Señor. La maldición de no obedecer la palabra de Dios. Busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 28. Lo vamos a leer desde el 26 para que lo entienda mejor. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, mire, 2 caminos, 2 puertas, la bendición y la maldición. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición y la bendición. Mire lo que sigue, dice: si oyeres los mandamientos de Jehová. O sea, esto tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, y no solamente escucharla, sino obedecerla, ponerla por obra. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo proscribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis
obedecer la palabra del Señor. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio instrucciones, le dio mandamientos. De todo árbol podéis comer, pero del fruto no podéis comer, del fruto de la vida, del fruto de la muerte. Entonces ahí hubo una desobediencia y el resultado es que la tierra cayó en maldición. El ser humano cayó en maldición acerca de la desobediencia. Porque mucha gente se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantas pestes? ¿Por qué muchas enemistades? Mucha violencia, porque han dejado de lado la palabra del Señor, porque le han dado la espalda a la palabra de Dios. Pero usted puede decir, yo ya conozco del Señor, yo ya conozco la palabra, está bien, pero de repente en su vida ha venido alguna palabra que no la ha estado obedeciendo. De repente en su vida ha venido una palabra profética que no la ha estado obedeciendo y eso le está estancando. La palabra profética es condicionada. La palabra es condicionada. O sea, si Dios le suelta la palabra, pero usted tiene que hacer una acción, tiene que actuar en obediencia, en fe. ¿Qué es lo que pasa? De repente nosotros decimos, no, si es de Dios se va a cumplir. Pero si es de Dios, no. La palabra es de Dios. Pero necesitamos obedecer, accionar. Dios le ha dicho, Dios te va a levantar. Dios tiene un llamado, Dios tiene muchas bendiciones. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Levantarnos. Levantarnos en oración. O sea, eso es lo que nosotros nos corresponde hacer. La palabra se suelta. La palabra viene, pero la palabra necesita una acción para que se cumpla. Yo le he dicho, te voy a bendecir financieramente. ¿Qué tengo que hacer? Pelear financieramente, sembrar, pelear, bendecir la iglesia, bendecir a los hombres y mujeres de Dios. Eso es actuar en fe. Para las personas que no conocen de Dios, el no obedecer la palabra del Señor. Reciba con gozo, con alegría la palabra cuando se la presente. Cuando alguien toque su puerta, reciba con gozo, con alegría. Dios lo va a tocar en ese momento. La actitud que nosotros presentemos al momento de recibir la palabra de Dios es lo que nos va a cambiar nuestro destino. Si rechazamos la palabra, rechazamos a Jesús, rechazamos la salvación y le abrimos puertas al enemigo, le abrimos las puertas al enemigo y las consecuencias son inevitables. Ya todos conocemos, si morimos sin Cristo, ¿qué me roba? El no obedecer la palabra de Dios. Primeramente, no tengo salvación. Si rechazo la palabra, rechazo a Jesús, no tengo salvación. Para las personas que no conocen de Dios, por eso usted ore, prepárese antes y no vaya a pelear con la gente. O sea, usted va a presentarle el mensaje de salvación. Usted va a presentarle el mensaje de la palabra. ¿Qué me roba? El no obedecer la palabra del Señor. No tengo salvación. Camino en oscuridad. Todo el entorno en oscuridad, en tinieblas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si guarda la palabra de Dios, si recibe a Jesucristo y anda en sus caminos, va a andar en luz, va a andar en
en la luz. No hay otra forma de que usted puede ser lo que usted sea. Si viene a Cristo, Jesucristo lo perdona, Jesucristo lo salva. La única lámpara en el mundo que produce verdadera luz es la palabra de Dios. Apartado de la palabra, apartado, va a andar en tinieblas, va a andar en oscuridad. Apartado de la palabra del Señor, nada puede hacer. Apartado de la palabra de Dios. La raíz de todas las maldiciones, la raíz de todo el fracaso de la humanidad es que se ha apartado de la palabra. Han sacado la Biblia de las instituciones, han sacado la Biblia de las escuelas, han sacado la oración y han metido métodos o principios contra la palabra de Dios. Eso acarrea maldición. Por eso usted y yo tengo la obligación de fundamentar a nuestros hijos, de enseñarles la palabra de Dios, de enseñarles principios cristianos a nuestra generación para que no nos vayan a torcer en las instituciones, en las escuelas. ¿Qué me roba la maldición? De no estar bajo la palabra del Señor. Me roba el crecimiento espiritual. Me roba el crecimiento espiritual. Si no pongo la palabra de Dios por obra, todo el tiempo voy a estar enano espiritualmente, niño espiritualmente. Es por eso que siempre hacemos el llamado, exhortamos a la iglesia a fundamentarse en la palabra. Si no tiene fundamento, va a ser fluctuante, va a ser llevado por cualquier viento, por cualquier doctrina. Otra cosa que me roba el no obedecer la palabra de Dios, me roba la identidad como hijo, me roba la identidad como hijo. Yo debo de tener identidad como hijo de donde Dios me tiene. Yo debo de tener, pero si no obedece, si no actúa, si no se fundamenta, ahí va a andar de un lado para otro. Le roba la identidad como hijo de Dios, como hijo espiritual. No va a percibir, no va a tener el discernimiento de un manto paternal, de un manto de paternidad. Me roba eso. Me roba la decisión de madurar espiritualmente. Me roba la decisión de madurar porque no me fundamento en la palabra, no obedezco la palabra. Eso me roba la maldición de no obedecer la palabra del Señor. Dios puso en su palabra en estos versículos: he aquí os pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, están delante de nosotros. Entonces nosotros tomamos la decisión de qué camino tomar, de qué camino seguir. Si el camino de la bendición, por lógica todos queremos bendición, por lógica todos queremos bendición, pero necesitamos apartarnos de las cosas, de los caminos que acarrean bendición a nuestra vida y de repente no lo sabemos. De repente no lo sabemos. La maldición, si oyeres los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, usted los puede escuchar, usted puede, y ese es un problema que todo ser humano tiene. El ser humano por naturaleza es olvidadizo. Y podemos hacer una prueba. Yo le pregunto a usted de qué se trató la predicación del domingo pasado. Le va a batallar, va a luchar por recordarse. Porque por naturaleza nosotros escuchamos, pero donde retenemos es en la práctica. Donde retenemos es en la práctica, o sea, practicando la palabra de Dios. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te proscribo
y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo ordeno para ir en pos de otros dioses ajenos que no habéis conocido. Usted de repente puede decir, pero yo no tengo otros dioses. Al único Dios que yo conozco es al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, al que murió en la cruz por mí. Pero cuando dejamos de seguir a Dios por otros dioses, cuando le dedicamos más tiempo al trabajo, lo estamos convirtiendo en nuestro Dios. Cuando le dedicamos más tiempo, o sea, todo lo que tiene que ver, que ponemos a Dios en segundo plano, ese es nuestro Dios. Y usted puede decir, ¿cómo puedo dejar a Dios? O sea, yo no tengo otros dioses. El teléfono puede ser un Dios, la televisión puede ser un Dios, el no congregarse por estar ocupado en el trabajo es otro Dios. Hay muchas cosas, de repente, por eso le digo que nosotros las ignoramos o las tomamos livianamente. Todo eso me roba. Estoy lejos del amor de Dios, me roba el amor de Dios. Busque Juan capítulo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15. Lo encuentra ahora. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permanecieras en mi amor. No guardar los mandamientos de Dios, el ignorar la palabra que se nos predica, no mantiene lejos del amor de Dios. Me vuelvo apático, me vuelvo indiferente, me vuelvo soberbio, me vuelvo... ¿Cuántas cosas les podemos poner? Si no guardamos los mandamientos, no permanecemos en el amor de Dios. O sea, ¿cómo puedo reflejar o cómo puedo demostrar que amo a Dios si amo su palabra? En una ocasión platicaba con un compañero de trabajo y dice, yo amo a Dios. Digo, mentira, mentira, no lo devuelta. Yo amo a Dios. Pero el sábado solo les pagaba, mira, a la cantina. Llegaba a bordo, de goma. O sea, ¿cómo demuestro que amo a Dios? Si guardo su palabra, si me consagro al Señor, si pongo por obra su palabra, estoy demostrando el amor de Dios. No importa que digan santurrón, no importa. O sea, usted a quien tiene que agradar a Dios, a quien tiene que agradar es al Señor. Por eso le decía antes, también le roba su identidad como hijo. Si usted tiene identidad de hijo de Dios, estos comentarios no lo van a mover, estos comentarios no le van a hacer claudicar, estos comentarios no lo van a desanimar, estos comentarios no lo van a dejar que se congregue. Al contrario, usted va a seguir firme hacia adelante, fundamentado en la palabra, siempre teniendo en cuenta y en mente que usted a quien sirve es a Dios. Quien murió en la cruz fue Jesús, quien pagó el precio por su salvación, por sus bendiciones, ha sido Jesús, no ha sido otra persona. Ahora, como le dije antes, no es que va a contender, no. Usted viva el amor de Dios en su vida y trate de que las otras personas entren en el amor del Señor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, Jesús nunca le iba a hablar algo que él no estuviera viviendo. Jesús nunca le iba a hablar algo que él no estuviera viviendo. Si le hablaba del amor de Dios es porque él vivía en el amor de
Señor, todo lo que Jesús hizo era porque Él lo vivía. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A guardar, el no guardar la palabra del Señor me aleja. Estoy fuera del amor de Dios. Estoy fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿en qué error puedo caer? Si no guardo la palabra del Señor, si no respeto la palabra del Señor, si no obedezco la palabra de Dios, vengo a ser esclavo y ser controlado por el humanismo. Vengo a ser esclavo y ser controlado por el humanismo. El humanismo, ¿qué le presenta a usted? Le presenta al hombre como modelo a seguir. O sea, destituye todo lo de Dios y le presenta al hombre. Por ejemplo, enseña de que si usted se porta bien, de que si usted tiene valores, de que si usted es educado, si usted es respetuoso, si usted no tiene vicios, no necesita de Dios. No necesita de usted. Le saca a Dios de la sociedad, le saca a Dios de todos lados y le enseña que usted todo lo puede hacer por su propia cuenta. Lo anima, lo motiva, le transmite mensajes motivacionales, pero le saca al Señor. No le dice, el Señor es tu fuerza, el Señor es tu fortaleza. No le dice, el modelo a seguir es Cristo, vive como Jesús. Caigo en ese error si no guardo la palabra del Señor. Otra maldición que me roba, la bendición de Dios. Número 2, le quedan 4. La maldición de no honrar a padre y a madre. Eso me roba la bendición de Dios. La maldición de no honrar a los padres. Honre a su padre y a su madre. Obedezca a sus padres. Haga caso cuando se le manda a hacer algo. Honre a sus padres. Voy a entrar también en lo que es la paternidad espiritual. Que dice Éxodo 20, capítulo 12. Éxodo 20, capítulo 12, todos lo conocemos como el primer mandamiento con promesa. Dice, todos conocemos este versículo como el primer mandamiento con promesa. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Hablando de la honra, de la obediencia, de apoyarles económicamente, financieramente, hablando bien de ellos. Es feo, es desagradable ver o escuchar gente que habla mal de sus padres, que deshonra a sus padres. ¿Qué me roba la maldición de no honrar a mis padres? Mis días se acortan. Mis días en esta tierra son acortados. Si la bendición de honrar a mis padres me da la largura de días, el deshonrarlos me acorta los días. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si el honrarlos me alarga los días, el deshonrarlos también me acorta los días. O sea, todo es paralelo. Todo es paralelo. La bendición, la maldición, la salvación, la muerte, la perdición, la bendición, la maldición. ¿Por qué
qué cree usted que la juventud está fracasando hoy en día? La mayoría de ustedes se levanta en la mañana y prende los noticieros. La mayoría de muertes son jóvenes entre 15 a 25 años. Nunca valoraron el consejo de un padre. Nunca se pusieron en la condición de un padre. Siempre lo vieron como un viejo anticuado. Siempre lo vieron como un viejo amargado. Siempre lo vieron como alguien que los quería restringir, que le quería violentar los derechos de la niñez, al no educarnos, al no llamarles la atención y la palabra de Dios, hasta corregirnos con vara. Siempre lo vieron de esa forma y el resultado es que fracasaron. El resultado es que murieron a temprana edad. Sus padres lo aconsejaban, le decían: no salgas con tales amigos, te pueden influenciar, te pueden corromper, son mis amigos y usted no me tiene que limitar con quién me puedo llevar y con quién no. Eso es deshonra. Eso es deshonrar a los padres. Deshonrar a los padres y a su madre. Le voy a dar un consejo. Si usted tiene la oportunidad de tener sus padres vivos, vaya, abrácelos, honrenlos, ore por ellos, bendígalos económicamente. Estuve escuchando, me gusta escuchar así historias. Estaba escuchando la historia de un varón, yo sé que usted la conoce. Y él decía en una entrevista: yo era el hombre más feliz a las 11 de la mañana. Yo era el hombre más feliz a las 11 de la mañana. Pero a la 1 de la tarde me estaban dando la noticia de que mi esposa y mis hijos habían muerto en un accidente. Lo que les quiero decir es que aproveche el tiempo con sus padres. Lo que voy a decir no hablo de resentimiento. Lo que le voy a decir no lo hablo desde el punto de vista de resentimiento. Dios me sanó el corazón. Pero hay situaciones en la vida que uno necesita un padre. Mi padre nos abandonó cuando éramos niños. Mi padre nos abandonó cuando éramos niños, dejando una madre de 7 hijos, de pan en mano. Trabajó, luchó por sacarnos adelante. Pero hay momentos en la vida que usted necesita el consejo de un padre, necesita el consejo de una madre, necesita la corrección de sus padres. Usted que tiene el privilegio de tener a sus padres vivos, honrenlos, no se rebelen. Yo me di cuenta como en el 2013, 2014, estaba hablando con mi hermana y luego, mira que nunca volvimos a saber nada de mi papá. Mira, me dice que la última vez que mi abuelo habló de eso, me dijo que él había muerto. Que él había muerto, pero nosotros no nos dimos cuenta. O sea, desde el primer momento que mi padre nos dejó, desde ese momento nunca en la vida volvimos a saber nada de él. Ni un encuentro, ni, bueno, en el tiempo no había teléfono, ni una llamada, ni una visita. Hay hijos que tienen la oportunidad de ver, aunque los padres estén separados, pueden ir a través de ver su foto y avaliarlo. Pero hay, en este caso, en mi caso no. Como digo, no lo hablo, lo hablo como testimonio, para que aprenda a valorar a sus padres. Me rompió el corazón, voy a decirlo así, en el sentido de que no conocía a Dios, en el tiempo que no conocía a Dios, en el tiempo de rebeldía. En el tiempo de rebeldía, una vez llegué de madrugada, borracho, con un machete en la mano, tocando la puerta de la casa, y encontré a mi madre llorando. Y cuando yo era un niño, nunca pensé
que te ibas a descontrolar de esa manera. O sea, eso me impactó bastante. Honre a sus padres, honre a su padre espiritual, honre a su padre terrenal, honrelos. La honra trae honra, la obediencia trae obediencia, la bendición desata la bendición. Todo tiene que ver con lo que sembramos. Honre a su padre espiritual, no solamente con palabras, órelo con hechos. Ore por él, ahí donde él no se da cuenta. Ore por él, bendígalo, cúbralo con la sangre de Cristo. Eso es honra. La maldición de no honrar a mis padres me roba los días buenos en la tierra. Vivo en muerte prematura, lo que les explicaba. Muerte prematura, jóvenes que mueren a temprana edad porque nunca recibieron o rechazaron el consejo, la corrección de sus padres. Siempre me va mal en la vida por rechazar las instrucciones, por rechazar los consejos. Caen de gracia financieramente y en todo, deshonrar a los padres. Y el resultado es maldición. El resultado es maldición. Número 3. Maldiciones que me roban la bendición de Dios. Número 3. La maldición de no honrar a Dios con nuestros bienes. La maldición de no honrar. Ya miramos algunos puntos, no a profundidad. Ya miramos la maldición de no guardar la palabra de Dios. La maldición de no honrar a nuestros padres. Vamos a ver un poco de la maldición de no honrar a Dios con nuestros bienes. Busque Proverbios capítulo 3. Esa es otra maldición que nos está robando la bendición de Dios. La maldición de no honrar a Dios. Con nuestros bienes. ¿Qué dice el versículo 9? Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice así: honra a Jehová con tus bienes. O sea, con lo que Él me ha proveído. Con lo que Él me ha proveído. Mire, escuchar comentarios negativos acerca de este punto de la gente que no conoce a Dios, pues se puede tomar como válido. Pero escuchar al pueblo de Dios hablar mal en el punto financiero de la iglesia es crítico, es terrible. Hablar, una persona lo puede tomar como una persona que no conoce, pero una persona cristiana que tiene la mente de Cristo no puede andar criticando el ámbito financiero de las congregaciones. No puede, o sea, tiene que cambiar su mentalidad, tiene que aprender a honrar a Dios con sus bienes, y esto tiene que ver con finanzas. Honre al Señor con sus bienes, con las primicias de todos los frutos. En este caso, las primicias de nuestro trabajo. No somos agricultores,
no somos campesinos, pero sí trabajamos. Propóngase a honrar a Dios con sus finanzas. Yo me propuse este tiempo honrar a Dios, y le voy a decir que he visto la mano de Dios. En otros tiempos caminaba desempleado, buscando trabajo, preocupado. Hoy no es para gloriarme hoy, pero me han llamado de varios. Mire, véngase a trabajar conmigo, aquí la veis mejor. No, véngase, aquí lo necesito. O sea, son puertas que Dios abre, y de repente nosotros podemos pensar que es por nuestras habilidades, pero es por la gracia, por la honra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dicen? Y serán llenos tus graneros. O sea, si yo deshonro a Dios con mis finanzas, los graneros estarán vacíos. La escasez siempre estará a la puerta. Si yo honro al Señor, los graneros serán llenos. Tus graneros con abundancia. La provisión puede estar, pero limitada, pero escasamente. Pero si honro a Dios con mis bienes, si soy fiel con mi tiempo, mis ofrendas, mis primicias, dice, se desata el poder, se activa el poder de esta promesa. Y el problema es que la gente no lo ha visto así. La gente lo ha visto del punto de vista natural, del punto de vista carnal, del punto de vista que le quiere sacar el dinero a la gente. Por eso le dije antes, es terrible, es triste. O sea, usted escuchando de una persona que no conoce a Dios, pues no conoce a Dios, pero escucharlo de un creyente, de un cristiano, es triste, es preocupante. Hace poco trabajaba con unos muchachos y escuché platicar de que un varón le decía a mi hermano, pues no le dije nada, pero le dije, mire, hermano, también. No solo escuché, pero el detalle es que no le miraba fruto de hermano. La de llamar las palabras. Después del trabajo que nosotros realizamos, hay bastante, lo voy a decir de esta manera, hay bastante chabacanada, vamos a decir así. Él lo escuchaba chabacaneando y lo escuchaba platicando, y con otro varón le decía, yo voy a la iglesia, voy, me involucro, estoy en el culto, pero ya cuando hablan de finanzas, ya ahí conmigo no cuente, conmigo no cuente. O sea, es terrible. ¿Qué me cierra? ¿Qué me cierra esta maldición? Me cierra la ventana de los cielos. Me cierra, si usted quiere abrir la ventana de los cielos, honre a Dios con sus bienes, con sus finanzas. El cerco de protección está caído. Dios, aunque quiera, Dios respeta su palabra, y Él, aunque quiera reprender al devorador, o sea, nosotros lo limitamos. Nosotros lo limitamos porque Él respeta su palabra. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la bendición que se activa al momento de yo honrar a Dios con mis bienes. Y si quieres saber cuál es, la maldición es todo lo contrario. Me cierra la ventana de los cielos. Las bendiciones no fluyen a totalidad, por eso decía, puede estar la bendición, pero escasamente. Hay escasez en mis graneros, hay escasez en todo, hay fugas financieras, en la salud, en cualquier cosa que se nos esté yendo el dinero, es una fuga. Esa es la maldición de no honrar a Dios con mis bienes. Por eso decía al principio, usted puede decir,
¿Cómo si yo ya soy cristiano puedo estar viviendo bajo esta maldición? Por eso le decía que hay maldiciones que necesitamos quebrantar. ¿Quiere experimentar un cambio? ¿O queremos experimentar un cambio? Empecemos a probar a Dios. Empecemos a probar a Dios. Y en este caso no es malo, porque no es que estamos dudando o estamos confrontando a Dios, sino que Dios mismo nos da el permiso, nos da la autorización para probarlo. Pruebe a Dios, probemos a Dios. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos. Número 4. Las maldiciones autoimpuestas. ¿Cuáles son las maldiciones lanzadas o maldiciones autoimpuestas? Toda palabra que sale negativamente de su boca es una maldición. Usted y yo como cristianos debemos de aprender, debemos de cambiar nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario habla mucho como cristianos. Si todo el tiempo estamos hablando negativamente, pésimamente, criticando, todo eso se nos revierte a nosotros. Todo eso, aunque parezca sencillo, aunque parezca livianamente. Mire, la palabra de Dios dice que usted tiene el poder de atar y desatar. Pero ¿dónde está ese poder? Está en su boca, está en la lengua. El poder de atar. Usted se puede atar con sus palabras. Usted se puede atar o puede desatar a alguien con sus palabras. Por eso el vocabulario es muy importante en la vida de un creyente. ¿Cómo se identifica un creyente? Cuando su vocabulario es diferente. Donde hay escasez, usted habla bendición. Donde hay enfermedad, usted habla salud. Donde hay tribulación, usted habla victoria. Pero de repente nosotros nos acomodamos al vocabulario del mundo. Miramos la crisis y nos acomodamos, decimos, este mundo está en crisis, y nosotros nos acomodamos a esa mentalidad. Debemos cambiar. Las maldiciones autoimpuestas me mantienen atados a las palabras. Si usted viene a alguien y le dice, usted no sirve para nada, ya usted se agarra la palabra, agarra esa maldición y se empieza a ver como esta persona lo está viendo. Pero si agarra, por ahora decía, el ser humano es bien más sensible para lo malo. Pero si a la palabra de Dios le dice, tú eres real sacerdocio, nación santa, a usted le cuesta percibirlo. Pero si viene alguien a lanzarle una palabra de maldición, usted lo toma y lo abraza. Tiene que tomar la autoridad como hijo de Dios, su identidad como hijo. La palabra de Dios dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué hay de las palabras, de las maldiciones autoimpuestas? Son las que otras personas me lanzan. Como cristiano usted está expuesto a este tipo de situaciones. No todo el mundo le va a caer bien. Mira, el hecho de que usted sea cristiano no es que le va a caer bien a todo el mundo. Hay gente que lo va a rechazar. Usted tiene que estar preparado. Hay gente que le cae mal. Desde el momento que usted recibió a Cristo, más de alguna persona le dijo, ya te arruinaste. Más de alguna persona le dijo, ya te lavaron el cerebro. Y en cierto punto tienen razón. Nosotros cuando venimos del mundo, venimos con una mentalidad sucia, con pensamientos impuros, con pensamientos del mundo,
con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Entonces necesitamos que nuestro cerebro sea limpio. Necesitamos que nuestro cerebro sea limpio, que retenga la palabra de Dios, que tenga la mente de Cristo, que vea las cosas como Dios las ve, que su palabra sea su alimento, que su palabra sea su fundamento, que la voluntad de Dios sea su prioridad. Pero viene alguien y le dice: usted no sirve para nada. Rapidito uno se lo cree. Mire, cancele toda palabra. Si usted sabe que hay alguien que ha lanzado una maldición, una palabra negativa, cancele. Usted tiene la autoridad para cancelarlo. Cancele toda palabra negativa, toda palabra de maldición, y empiece a convertir eso en palabras de maldición. Me mantienen atados las palabras, son las maldiciones. Solo vamos a leer un último pasaje que dice Proverbios capítulo permítanme, solo vamos a compartir esto. Las maldiciones autoimpuestas me mantienen atado a las palabras. Usted se ata, yo me ato, pero también tengo el poder para desatar, para romper, para quebrantar. Es por eso que también como padre necesita saber usted qué palabra le va a dedicar o le va a lanzar a sus hijos. Usted puede decir: no, pero es que lo lancé, le dije esta palabra enojado. Esta palabra tiene un poder. Esa palabra genera un poder. ¿Pero a qué me roba? Las maldiciones autoimpuestas. Me mantengo atado a la mente carnal o a la mente mundana. Me mantienen atados a la mente carnal o a la mente mundana. ¿Por qué? Porque hablo como el mundo habla, porque hablo como una persona impía habla, porque le creo a lo que otras personas que no conocen de Dios están creyendo, o comparto el mismo vocabulario. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso le decía: tiene que cambiar mi vocabulario, mi manera de hablar, mi manera de creer las cosas que me están diciendo. Se va a rodear de personas, porque mientras estemos acá en la tierra, vamos a rodear de todo tipo de personas. Usted se va a rodear de personas que le van a decir que la economía no sirve, pero ahí usted tiene que aprender a hablar y a identificarse que usted depende de Dios. Le van a decir que el gobierno no sirve, entonces usted tiene que aprender a identificar que usted depende de Dios. Le van a decir que no hay trabajo, le van a decir que no hay seguridad, que no hay empleo, que no hay salud. Usted tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces, por eso, las maldiciones autoimpuestas me mantienen atado a la mente carnal o mundana. Eso me mantiene atado y le impide tener la mente de Cristo. Le impide tener la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Santidad. Usted
autoridad, obediencia. Muchas. Menciónenme. Entonces, es necesario cambiar, tomar esta reflexión, esta enseñanza, aplicarla a nuestra vida para fluir, para vivir más. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue completo. Necesitamos conocer de esto para romper todas estas maldiciones. Guarde la palabra del Señor, obedezca la palabra de Dios, fundaméntese en la palabra, purifíquese a través de la palabra, purifíquese a través de la palabra, honre a sus padres en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que tengamos salud en todas las áreas, salud física, salud espiritual. Y lo mismo esta enseñanza abarca varias áreas. Dios quiere que honre a sus padres, que los respete, que reciba sus consejos, que mantenga fuertes los lazos familiares, que honre a Dios con sus finanzas, con obediencia, y que sea libre de las maldiciones autoimpuestas, o sea, que aprenda a hablar, que aprenda a rechazar palabras de maldición, que aprenda usted también a lanzar palabras de bendición. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.